Muy buenos días. El PC de trabajo está siendo conformado por Juan Alberto Lau, Adrián Andía, Andrea Salcedo, Karen Rojas y Álvaro Taboada. Una vez mencionado esto, podemos comenzar. Desde que la situación actual del coronavirus ha llegado a nuestro país, ámbitos como el laboral se han visto fuertemente afectados. Tanto la reducción de pagos como los despidos son cosa de día a día aquí en la actualidad. Es más, muchas empresas están optando por la suspensión perfecta de labores o ayudas por el Estado. Esta SPL, como llamaremos de aquí en adelante, consta de la suspensión del contrato del empleado sin dar remuneración alguna con un plazo máximo de 90 días. Es decir, que luego de este plazo el trabajador retorna a su puesto laboral sin haber recibido remuneración por esos 3 meses. Por lo cual, proponemos una ley que esté a favor de aquellas empresas o personas jurídicas que no han implementado la suspensión perfecta de labores o una ayuda por parte del Estado en general, con la finalidad de impulsar los pagos de los trabajadores en pro a que en un futuro la empresa reciba un beneficio tributario, lo cual sería de mucha ayuda para poder sobrellevar mejor la situación actual. Cuatro características muy importantes para poder ser acreedor a esta ley es el, para empezar, completo pago de planilla, que la empresa no integre trabajador alguno en la SPL, que la empresa en general no debe haber acogido a nadie en la SPL, es decir, tanto antes como en la actual vigencia de la ley. Y por último, que la empresa no debe acogerse al programa del Estado Reactiva Perú o similares, los cuales constan en la brindación de créditos a las empresas con la finalidad de que puedan solventar sus gastos básicos y sobrellevar la crisis. Un dato muy importante que será útil para concientizarnos frente a esta situación es que el pasado 27 de abril del 2020, el MTPE, es decir, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, dio la siguiente cifra, que alrededor de 84.000 trabajadores se han visto registrados correctamente en la aplicación de la SPL, es decir, que son 84.000 trabajadores los cuales no recibirán pago alguno durante 3 meses. Estos registros vinieron de empresas, mayormente microempresas, que son en total 5.326 de las 7.124 empresas en total. Es decir, y nos quiere dar a entender, mejor dicho, que son estas 5.326 microempresas las cuales se ven más afectadas ya que no encuentran otro recurso que no sea la implementación de la SPL para poder sobrellevar la situación actual. Ya como conclusión y para ir cerrando un poco esta parte de la exposición, podemos ver que una de las maneras viables de poder llevar a cabo la situación actual es el teletrabajo, el cual consta en trabajar de manera remota, ya sea de la casa del trabajador o del lugar en que se encuentre, para que así su labor no se vea atrasada o afectada por la situación. Pero esto es muy complicado de implementar, por no decir imposible, en muchos ámbitos de la actualidad. Por ejemplo, en un restaurante es imposible la implementación de teletrabajo para rubros como lo es la camaradería o el delivery, por lo cual serían, por decir, obligadas a la implementación de la SPL. Ya como conclusión en general vemos que la efectividad de este proyecto se ve muy respaldada por situaciones similares, es decir, a cambio de un esfuerzo darle un apoyo futuro, como la apreciada en el sector inmobiliario, en el cual personal de primera necesidad, como son los militares o doctores, están recibiendo descuentos o bonos importantes a la hora de adquirir una vivienda por diferentes empresas privadas, con lo que tanto se ven impulsados los trabajadores por recibir un beneficio por su labor, como la constructora o inmobiliaria no se ve paralizada por la falta de compradores. Con esto podemos asegurar que las empresas podrán ver un poco arriesgadas en el sentido de que seguirán realizando los pagos en pro de que en un futuro reciban un beneficio tributario. La causa fundamental en la que se basa este proyecto de ley es apoyar a las empresas que han seguido funcionando y siguen solventando los pagos, tanto pagos de gastos operativos como los pagos a sus trabajadores y el pago de los impuestos. Impuestos que deben ser pagados a la SUNAT, como el IGB, el ITF, el impuesto de la renta, etc. Teniendo en cuenta que estas empresas no han optado por acogerse a lo que la mayoría de empresas que no piensan en sus trabajadores se han acogido, que es la suspensión perfecta de labores, sino que han seguido operando, ya sea por el trabajo virtual o si es muy vital por trabajo presencial.
Como ya se manifestó, este proyecto de ley tiene como objetivo otorgar beneficios tributarios a las empresas que no se han acogido a la suspensión perfecta ni al proyecto Reactiva Perú. Es más, al no tener ningún tipo de apoyo, los gastos de tributos no podrán ser cubiertos en su totalidad, sin verse afectados. Por ende, llegarán a un punto en que se perjudiquen y podrían quedarse sin liquidez y solvencia económica, por lo que deberán despedir a todos sus empleados. Buen día, profesora. A mí me tocó exponer los efectos presentes respecto a la ley de suspensión perfecta de labores. Se sabe que actualmente todos estamos pasando por una etapa de cuarentena respecto al coronavirus. Por tal motivo, se ha pedido que todos estén en aislamiento para que nadie se esté contagiado y así evitar las pérdidas. Lastimosamente, hay muchas personas que dependen de su trabajo y algunos hasta tienen que hacer horas extra para que se puedan sostener o llevar un pan a la casa. Algunas empresas siguen con su personal activo, lo que significa que estas personas están arriesgando a ser expuestas a la enfermedad. Lo que significa que esto produce un daño no solo físico, sino también psicológico, ya que estas personas tienen miedo de ir a cumplir su labor. Las empresas no están recibiendo tantos ingresos como era antes, por el motivo del aislamiento. Por eso es recomendable que cada una de ellas sean cerradas y que sus trabajadores permanezcan en su casa. Pero no muchas empresas siguen esta orden, ya que necesitan de seguir produciendo. Esto significa que sus trabajadores también están en un modo activo. Los trabajadores no es que reciban un aumento o tampoco una bonificación por el esfuerzo de ir a exponerse ante esta pandemia. Muchas de estas trabajan sus horas completas, ya que tienen que mantener una economía para cuidar a su familia o cuidarse ellos mismos. Este problema del coronavirus está afectando a millones de personas en el mundo. Por tal motivo, nadie está recibiendo ingresos y la economía está que baja progresivamente. Aún así, hay empresas que siguen estando activas. Por ejemplo, la minería, los cuales ha traído muchos muertos en nuestra nación, ya que sus trabajadores han sido expuestos a esta enfermedad. Hasta algunas empresas dependían de sus convenios internacionales, pero con toda la pandemia, ellos tuvieron que dedicarse a su producción nacional. Como ya mencionamos, muchas de estas empresas tienen el permiso de poder seguir con sus actividades, ya que son parte importante de esta lucha contra el coronavirus, ya sea las empresas que distribuyen la energía, el gas, o las empresas donde brindan salud, las telecomunicaciones, los trabajadores de servicio público, las entidades bancarias, entre otros. En torno a las proyecciones futuras de esta problemática, se presentarán los factores que la aliviarían, mantendrían o empeorarían. Dentro de los factores que aliviarían esta problemática, presentamos el restringir el pago de impuestos a las empresas, puesto que, gracias a ello, ellas no se verían en la necesidad de restringir sus gastos y el de sus trabajadores, así como también la facilidad para obtener préstamos sería un factor relevante, puesto que gracias a estos las empresas no tendrían que restringir gastos y apenas acabe el estado de emergencia puedan recuperar sus ingresos y estabilizarse. Dentro de los factores que empeorarían esta problemática se puede presentar la extensión del estado de emergencia, puesto que las empresas continuarían sin generar ingresos por un tiempo más del previsto y esto hace que no puedan solventar sus gastos. Otro factor relevante a mencionar es que el apoyo del Estado sea insuficiente. Por un lado, debido al desplazamiento de la cuarentena, el apoyo ya otorgado a determinadas empresas no sea suficiente y por otro lado, que este apoyo no llegue a todos los que lo necesitan. Con este apoyo me refiero al subsidio del 35% que ha otorgado el Estado a determinadas empresas que lo solicitan para poder pagar a sus trabajadores cuyo sueldo sea hasta de 1.500 soles. En cuanto a los factores que mantendrían esta problemática, voy a seguir explicando acerca del subsidio del 35% que ha otorgado el Estado. Si bien esto puede ser un apoyo, no ha llegado a todas las empresas que lo necesitan, pues el Estado considera que no cumplen con los requisitos necesarios. Esto no es necesariamente así, pues se tendría que analizar cada caso detalladamente y se sabe que esto es un poco complicado para el gobierno,
debido a la gran saturación que existe hoy en día. Entonces, aquellas que no han sido beneficiarias del bono y no tienen cómo solventar sus gastos, presentan la suspensión perfecta de labores. Y aquí se presenta el problema de que no todas las empresas que lo presentan lo reciben, pues se tiene que solicitar y también se tiene que cumplir una serie de requisitos. Entonces, aquellas empresas que no han sido beneficiarias del bono y tampoco han recibido la suspensión perfecta de labores, se ven en la necesidad de liquidar a sus trabajadores. Es por lo antes mencionado que se considera que la suspensión perfecta de labores no es eficiente. Y para que los trabajadores no tengan que recurrir a ello y en defecto a la liquidación de sus trabajadores, es que se expone el presente proyecto de ley. Entonces eso sería todo en cuanto a las proyecciones futuras del proyecto de ley. La relevancia de este proyecto se basa esencialmente en la situación en la que estamos viviendo. Ya como todos sabemos, se debe al contagio del COVID-19 en el Perú, donde muchas empresas han visto obligadas a cerrar sus centros de trabajo, siendo así un problema tanto como para la empresa como para los empleados. ¿Por qué decimos para la empresa? Porque ya que pierden dinero y producción, al estar cerrados sus centros de trabajo, se puede generar una crisis económica dentro de la empresa. Por parte de los empleados, como su centro de trabajo ha sido cerrado, al no trabajar no reciben sueldo. Eso es lo que han optado muchas empresas en nuestro país, ocasionando que no puedan pagar sus deudas, recibos, comidas, etc. Es por esto, ante esta situación, con este proyecto de ley se quiere ayudar a ambas partes, ofreciendo una rebaja en el cobro de impuestos a las empresas que cumplan con los requisitos, y para los empleados, que se asegure el pago de sueldo por parte de las empresas, para que así tengan una fuente económica y no generen más deudas o pobreza. Concluyendo, la relevancia con este proyecto de ley es que, debido a la situación en la que estamos viviendo una medida extraordinaria, debemos optar para que las partes, tanto como para la empresa y para los empleados, sea justa y beneficiaria.